Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con las funciones inversas, ¿ya? Sea f una función de a en b, es solo una función. Entonces, la relación ya que la denotamos como f menos 1, haciendo la referencia a la inversa, sería, al igual que en las relaciones inversas, cambiaría el orden, ¿no? En este caso, el dominio sería b y la imagen sería a. Pero este cambio que se lo había visto en las relaciones inversas genera un efecto, ¿ya? Y es que si originalmente era una función, el hecho de cambiar el sentido, ya de las relaciones, de los arcos, de las flechas, puede generar que esta nueva función ya no necesariamente sea una función, ¿sí? Por ejemplo, acá nos pregunta qué funciones tiene su inversa. A ver, véase este caso. Vamos a analizarlo, ¿ya? La primera función f es una función si participan todos los elementos A y B y de cada elemento del dominio solo sale una flecha. Por lo tanto, cumple las dos propiedades, ¿no? Para ser función. Entonces, f sí es una función. ¿Ya? Ahora, si se logra invertir el orden, es decir, si tenemos f menos 1, tendríamos esto, ¿no? Cambio, ¿no? Acá el dominio era A y la imagen era B. En este caso, ahora el dominio es A y la imagen es, perdón, es B y la imagen es A. Entonces cambia los elementos. Estamos volteando el sentido de las flechas, del arco, ¿no? De las relaciones. Entonces, véase que al invertir, si bien al principio era una función, ya ahora deja de ser función. Y la observación puede verse acá, cuando se rompe una de las propiedades de función, ¿no? Ya que de un elemento del dominio están saliendo dos arcos, dos arcos. Entonces podríamos comentar que esta función f no tiene inversa, porque si cambiamos esto, la nueva relación deja de ser función, ¿no? Entonces, sí, en efecto, algunas funciones, si nosotros invertimos, deja de ser función, ¿no? La inversa, ¿ya? Vamos probando este ejemplo más. A ver, en este ejemplo ya tenemos, entonces, ¿esto es una función? Sí, ya. Todos los elementos del dominio participan y de cada elemento solo sale una flecha, ¿no? Ya sí es una función. Ahora, G, si lo invertimos, ya vean cómo cambia el orden. Resulta que ahora hay un elemento 3 que no tiene una flecha, un arco, no participa de la correspondencia, entonces deja de ser función. Si bien en la función original G estaba 3, estaba en la imagen, pero el hecho de que participe o no participe un elemento de B no le quita el rango de función. Pero al voltear esto, 3 ya pasa a ser del dominio y aquí sí se exige que el dominio participe. Por lo tanto, la función G tampoco tiene inversa, ya que G menos 1 deja de ser función. ¿Ya? Tal vez deberíamos ver este caso, ¿ya? Sí es importante para lo que vamos a concluir, ¿no? En este caso, A y B sí es una función, la H, ¿ya? Participan todos y de cada uno sale una flecha. Si nosotros invertimos, sucede lo mismo, ¿no? Ha cambiado. O sea, aquí sí es función, mantiene, ¿no? Su inversa ya es función, ¿no? Ya que no se ha roto ninguno de los principios, participan todos los elementos del dominio y de cada uno sale. La conclusión de esto es que solamente sucedió esto en este último caso. ¿Y qué es lo que tiene esto que no tiene los otros? ¿Ya? Es que esta última es biyectiva, porque solo la biyectividad, por ejemplo, el problema de que si es que de dos se asocian con uno, eso se puede solucionar si es inyectiva, ¿no? Y que participen todos, eso se exige con sobreyectiva. Entonces,
En este caso, esto es inyectiva y sobreyectiva, entonces biyectiva. Entonces, es la condición. Si una función es biyectiva, ya, entonces va a tener su inversa. De esa manera, entonces, la definición podríamos ahora complementar con, sea la función f de a en b una función. Entonces, f de 1 es una función. Dice, ¿no? Esta, la inversa, va a ser una función. Y esto sería función siempre y cuando la función original f es biyectiva. ¿Ya? Esa es la condición para que una función tenga su inversa. Por ejemplo, tenemos acá sea la función de real a real, es una función biyectiva definida por esto, ¿no? Su regla de f de x es igual a 4x. Nos pide entonces calcular la inversa. ¿Ya? Entonces acá, ver, esta es otra, ¿no? Vamos a trabajar con esta entonces, ¿ya? Entonces, partimos ya, este es el enunciado, f de x, ¿ya? A esto lo podríamos llamar, denotarlo como otra variable, y. Para calcular la inversa ya necesitamos despejar la variable x, ¿ya? Y entonces aquí despejando la variable x se tendría que x es igual a, esto vendría a ser entonces, pasaría esto con menos 3, ¿no? Si pasa al otro lado con menos 3, ¿ya? Y todo esto estaría dividido entre 4, ¿no? Sí, todo esto dividido entre 4. ¿Ya? Dividido entre 4. Ya, eso sería x, ¿no? X. Entonces, esto podría reescribirlo de esta mejor manera. Sí, x es igual a y menos 3 dividido entre 4, ¿no? Se ha despejado la variable x. Y esto entonces sería la inversa. Sería colocar entonces acá, esto es la inversa. ¿Por qué lo trabajaríamos de esta manera? Vean, acá es como calculamos la imagen y en términos de x. Si despejamos x, ya estamos calculando el dominio al revés, ¿no? En términos de y. Estamos calculando la otra variable. Entonces, esto es entonces el razonamiento para calcular la función inversa. Entonces, lo que hago acá es solo ahora aclarar eso de que esto es la inversa. ¿Ya? Esto es la inversa, ¿no? Eso denotado con menos 1, ¿no? Como superíndice. ¿Ya? Sí, menos 1. Esta es la inversa. ¿Ya? Y esto es x, ¿no? ¿Ya? De esa manera. Entonces, esta sería la inversa de esa función. Vamos a verificar. Ya, verificando. Sí, verificando, entonces se tiene, ¿ya? Podríamos ilustrar esto con diagramas de Venn. Podríamos trabajar con uno. Sí, a ver, esta. Con esta podríamos trabajar acá, verificando en diagramas de Venn. ¿Ya? En diagramas de Venn. Entonces, sí, la función f. Vamos a probar para un número que no genere conflicto. Podríamos trabajar con el 1. ¿Ya? 1. Todos los demás, ¿no? Ya, 1. ¿Ya? Ya, entonces, me faltó. Esto se queda. Ya, f de 1. A ver, ¿qué es lo que me genera? Si nosotros trabajamos con la función original f de 1 es la función original.
sería, ¿no? La función original f de 1 sería 4 y 1, 4 más 3, 7, ¿no? Entonces, acá es 7, 7, ¿no? Ya, si nosotros lo vemos de esa manera, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos lo que se calculó, la función inversa, ya la función inversa debería permitirme ir en este sentido, del 7 al 1. Entonces, si se realiza la evaluación acá en lo que se ha calculado, véase, en este caso el elemento del dominio sería 7. Ingresamos con 7. 7 menos 3 sería 4. 4 dividido entre 4 es 1. Sí, en efecto, a partir de 7 llega a 1, ¿no? Entonces, con lo que se verifica de que se verifica de que la función es correcta. ¿Sí? Esta es la inversa de la función. Ok.